Yo Buenas tardes. Aquí está Estamos nuevamente en nuestro programa al lado de Hashem, junto con Rodolfo Torres. Le pedimos disculpas la semana pasada si no lo pudimos transmitir. Hubo problemas con internet, pero hoy nuevamente estamos acá para hablar de actualidad, de lo que está pasando en las elecciones de Estados Unidos, de la actualidad política de Israel y sobre un libro que escribió, tenemos acá al autor presente, Rodolfo, sobre paradigmas e ideologías. ¿Cómo estás, Rodolfo? ¿Cómo estuvo estas 2 semanas que no nos hemos visto? muy bien, sí, igual que, digamos, igual un poco apenado realmente porque el miércoles no pudimos hacer nuestro programa y habíamos preparado un buen programa, pero gracias a Dios que ya estamos juntos y con mucho ánimo, con mucho entusiasmo para tocar los temas en los que nos comprometimos hoy día. Así es. Mira, queda poco para ir definiendo la elección de Estados Unidos y pronto llega el famoso día 6 de enero, el próximo miércoles, en donde va a venir el conteo de votos. Hay creo que 7 estados en la cual van a llegar votos tanto de republicanos como de demócratas y va a haber una discusión, me parece bastante grande en el Congreso y una definición de quién va a ser el presidente electo. Por favor, explícanos un poco cómo es el sistema de Estados Unidos, en qué está la situación y por qué el presidente Trump pareciera que tiene las de ganar la elección. Claro, bueno, mira, lo primero que me gustaría decir y decir, digamos, tocando un tema más macro, ¿ah? Tenemos nosotros la siguiente situación. En este instante, ¿no es cierto?, en las elecciones de los Estados Unidos, nosotros tenemos que entender que Estados Unidos es el país, el imperio, el país más importante de la Tierra, es el país que prácticamente determina el rumbo del mundo, es el país más influyente, es el país hegemónico. Así que lo que pase allá, ¿no es cierto?, repercute en todas partes. Como alguien dijo por allí, cuando Estados Unidos tuece, todo el mundo se resfría. Entonces se está produciendo en Estados Unidos, y esto lo han dicho varios analistas, ¿no es cierto? Se está produciendo realmente la lucha del Armagedón en el sentido de que se está peleando el bien con el mal, porque la agenda que trae Biden y Kamala Harris es realmente una agenda de la izquierda radical. Es una agenda de la izquierda radical, con sus brazos, ¿no es cierto?, Antifa y Black Lives Matter, etcétera, etcétera. Si tú vieras, yo veía hoy día en la tarde videos en donde jóvenes en Nueva York, están haciendo 2 veces lo que hacían los muchachos aquí en Chile en el estallido delictual. 2 veces más lo que hacían aquí. Se va un auto elegante de marca, digamos, de alta gama, como se dice, en la calle lo hacen parar y se suben y le quebran el parabrisas, le quebran los cristales y la gente ahí asustada. Entonces, y justamente hoy día el mismo senador Ted Cruz de Texas decía, pucha, ojalá, digamos, esas personas que iban en el auto, o sea, ojalá que esas personas que iban en el auto pudieran tener algún apoyo del gobernador Cuomo, que es un fulano que apoya a la izquierda radical, o del alcalde Di Blasio, que también apoya a la izquierda radical. Entonces, también decía el senador Ted Cruz, ¿no es cierto? Decía, pucha, ojalá esos jóvenes que están protestando, ojalá fueran judíos ultraortodoxos. ¿Y sabes por qué decía eso? Porque ¿No? ¿Por qué? Di Blasio, Di Blasio, el alcalde de Nueva York, persiguió a los judíos ultraortodoxos porque ellos se reunían a hacer sus actividades, ¿no es cierto? Le decían, no pueden hacer nada, ustedes tienen que quedarse quietos por el COVID, esto y lo otro. Y resulta que a estos muchachos les permiten hacer todas esas barbaridades. Entonces, en Estados Unidos... O sea, tú estás diciendo, para rezar, para juntarse a cosas de comunión, está prohibido. Pero para juntarse a romper, a destrozar, a hacer lo que le gusta, parece a esta izquierda más radical, parece que también está Estados Unidos, está permitido. Es increíble, ¿no? Exacto. Es más fuerte todavía. Es más fuerte todavía.
a los judíos ultraortodoxos de Nueva York por hacer sus cosas los perseguían, les echaban la policía encima. Y a estos jóvenes los dejan actuar, ¿no es cierto?, con una permisividad, pero total, etcétera, etcétera. Entonces nos estamos jugando en los Estados Unidos realmente, yo diría, el futuro del mundo. O sea, se estaría aplastando para siempre la civilización cristiana occidental, o sea, o civilización judeo-cristiana occidental, ¿no es cierto?, que nos ha gobernado todos estos años, digamos, en competencia ahora con el progresismo, ¿no es cierto?, que está controlando todo esto. Algunos senadores republicanos decían, o algunos periodistas más bien, le decían a Trump que se quedara tranquilo porque la Cámara de Representantes ya tenía un muy buen número, que el Senado también va a seguir gobernado controlado por los republicanos, la Corte Suprema, así que entregara el poder tranquilo porque ellos iban a atajar la agenda de Biden. Pero eso es muy débil, es muy débil. Los demócratas se encargan de presionar todo lo que sea necesario para imponer su agenda. Ya ves tú todo lo que hizo el expresidente Obama, digamos, en presión, ¿no es cierto?, para que la Corte Suprema le legalizara el matrimonio homosexual. Bueno, oye, Rodolfo, bueno, punto, cuéntanos un sí. poco sobre la elección, porque está, o sea, Biden, todo el mundo, o sea, no, la mayor parte de la prensa que ganó, pero ahora estamos en el periodo definitorio y ya se está hablando, la prensa milagrosamente empezó a hablar de las elecciones, que no hablaba nada, y empezó a decir que Trump está buscando resquicios legales, que prácticamente quiere hacer trampa, que quiere abusar del sistema. Se acordaron de que la elección parece no había terminado y pareciera que ya no es tan favorable a su ungido por la prensa, la vamos a poner, ¿no? Sí, claro. Mira, permíteme contarte un solo ejemplito más de la envergadura que tiene esta guerra espiritual o cultural, ¿no es cierto? Biden ha dicho que él va a retornar al acuerdo que se hizo con Irán en relación a su programa nuclear, el cual, ¿no es cierto?, fue hecho originalmente por Obama y que el presidente Trump rompió. Bueno, mira, efectivamente, lo importante es partir diciendo que en este momento en Estados Unidos no hay presidente electo, ¿no es cierto? No hay presidente electo. Yo tengo aquí está, digamos, un pantallazo de la página web o del home, ¿no es cierto?, de la página web del colegio electoral. Así que no hay candidato electo. Bien, el día 6 de enero, ¿no es cierto?, que entiendo yo que es el día martes 6 de enero, se va a reunir el Congreso en pleno, es decir, los 435 representantes o diputados, como le llamaríamos nosotros, con los 100 senadores, ¿no es cierto? Se va a reunir y va a ser presidida esa sesión plena por el vicepresidente Mike Pence en calidad de presidente del Congreso. Y va a abrir los sobres y entonces va a empezar a contar votos electorales para Trump y para Biden. Bueno, y se va a encontrar, ¿no es cierto?, que de 7 estados, ¿no es cierto?, de los estados de Pensilvania, Georgia, Michigan, Wisconsin, Arizona, Nevada y Nuevo México, se va a encontrar que hay 2 sobres, ¿no es cierto?, con delegados para uno y para otro. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Algunos dicen que él puede decir, mire, esta elección está viciada, hay 2 sobres, ¿no es cierto?, de estos 7 estados, así que yo declaro viciada esta elección y, por lo tanto, nula. En ese caso, ¿no es cierto? Del Estado, que haya 2 sobres. Claro, en ese caso, digamos que si él hiciera eso, entonces se separan el Senado con la Cámara de Representantes y la Cámara de Representantes hace una sesión para elegir al presidente sobre la base de un voto por estado. Y como Trump tiene 30 estados y Biden 20 de los 50, entonces se entiende, digamos, que por defecto estaría Trump siendo reconocido como presidente electo. Pero allí están surgiendo, digamos, las teorías en cuanto a qué actitud va a tomar Pence, que han estado cuestionando su lealtad al presidente, pero también existe la posibilidad
legal, reglamentaria, de que un senador, basta que un solo senador y un miembro, un representante o diputado, como diríamos, objeten las elecciones por la existencia de esa doble partida de votos. Si sucede así, entonces las cámaras se separan por 2 horas para debatir el tema y llegar a una conclusión. Para esa posibilidad, los abogados de Trump, ¿no es cierto?, llevan realmente pruebas indubitables del fraude electoral para mostrársela a los senadores y decirles, mire, ustedes no pueden, ¿no es cierto?, dejar de reconocer esto. Ahora, Trump ha citado a su gente, casi 75 millones de personas votaron por él. Ojalá pudieran llegar ahí afuera del Capitolio 1 millón, 2 millones, 3 millones de personas que estén gritando, ¿no es cierto? ¿Cómo se diría, como gritan ellos en inglés, Stop 4 the años más? steal, paren el robo, No, dicen. 4 years more, Claro, o sea, 4 años más, 4 años más. Entonces, eso también sería una presión fuerte. Y eso significaría, ¿no es cierto?, que los senadores republicanos no podrían dejar pasar esto porque se estarían jugando su carrera política, etc. Bueno, por lo que se ve, estimado Ariel, el presidente Trump se ve bastante tranquilo, a pesar de que todo el ambiente periodístico es como de despedida que le están haciendo. Pero a ver, pero yo entiendo algo. Yo escucho, a ver, si votan, por ejemplo, se supone un senador y unos representantes tienen que hacer una votación, ¿cierto? Y la Cámara de Representantes, en ese caso, de nuevo votaría un representante por estado, o son todos los representantes. No. Primero que nada, si un senador y un representante objetan ¿Sí? los votos electorales, se separan ¿Sí? las dos cámaras que están juntas, se separan ¿Sí? y tienen 2 horas para sesionar. Tienen Ok. 2 horas para sesionar, para tratar la observación. Es decir, ¿por qué lo están observando? Muestren pruebas. Ustedes están Ya, objetando las elecciones, muestren pruebas de por qué. Entonces, eso ya. durante 2 horas debaten por separado y allí, después de esas 2 horas, ya tienen que tomar una decisión. Oye, mira, las pruebas que ustedes tienen son insuficientes, no ameritan, o decir, mire, las pruebas son tan realmente serias que se anula todo el proceso electoral ocurrido el Pero 3 de eso se noviembre. elige por votación directa, por ejemplo, la Cámara de Eso, Representantes en un lado, pero ahí la exacto. Cámara de Representantes es mayoría demócrata. Tendría, Claro, ¿cómo podría ganar Trump? esto En sería ese caso mayoría perdería. demócrata. Eso significa, digamos, que tenían que votar todos los representantes republicanos y unirse por lo menos 8 demócratas. Eso Porque sería muy poco probable. claro, para actuar en mayoría en la Cámara se necesitan 218 y los republicanos son solamente hasta el momento 212. Así que con 6 demócratas más. Ahora, yo en lo personal creo, estimado Ariel, cómo no va a haber 6 demócratas que tengan dignidad, que tengan honor y que tengan un compromiso con la verdad, que tengan un compromiso, ¿no es cierto?, con la integridad. Bueno, eso es difícil, pero entonces, a ver, si Mike Pence, vicepresidente, él lo objeta, tiene una probabilidad mucho más alta de ganar Trump. Si él no lo objeta y lo objeta un senador y no es diputado, sino un congresal, Un eh, representante le llaman o ellos. representante, le llaman, depende de la Cámara de Representantes, que es mayoría los demócratas, que en general votan en bloque acá. Es muy difícil que apelen a la conciencia, eso yo lo veo casi. Claro, Y yo he escuchado que él también podría, en un caso, no sé si es correcto, Mike Pence como vicepresidente, él definir cuáles votos electorales son válidos. Por ejemplo, en Pensilvania llegan 20 votos de demócratas, 20 de republicanos. Es decir, para mí los válidos son por ejemplo, los republicanos. ¿Es así o no tiene claro. ese poder? Sí. Mira, algunos constitucionalistas dicen de que el presidente del Congreso, al momento que sería Mike Pence, ¿no es cierto?, él tiene unilateralmente la posibilidad de tomar la decisión que él quiera. Se dice, mire, yo en este momento no le doy la palabra a nadie, yo rechazo esta elección. La rechazo, la anulo y se pierde. Así que ahí se pasa para allá. Pero muchos creen que no va a actuar de esa manera. ¿Ah? Entonces, en ese sentido, surge la segunda posibilidad,
que es que un senador y un representante objeten. Ahora, lo ideal sería en este caso que todos los senadores republicanos pudieran objetar, pudieran apoyar eso, porque si bien es cierto, en la Cámara de Representantes los republicanos no tendrían mayoría, ¿no es cierto? Pero sí en el Senado la tendrían. Entonces ahí iríamos, como llamamos nosotros aquí en Chile, a una comisión mixta que tendría que diferir. Y eso le abre muchas posibilidades a Trump. Mira, el presidente Trump se ve tranquilo, ¿ah? Se ve tranquilo, pero la prensa ha creado un ambiente, como va a decir el presidente, mire, en Estados Unidos usted es la persona más importante, usted es el líder de la gente, usted es un ejemplo, el 80% de los norteamericanos, ¿no es cierto?, le admira grandemente, usted ha desplazado, usted ha derrotado a Obama como el presidente más admirado de la historia y pasaría a ser usted. O sea, le están creando como un ambiente de despedida. Pero el tema Ariel es el siguiente. Realmente hay evidencias, hay evidencia de alteraciones en la elección. No voy a usar la palabra que estaba usando, pero hay evidencia de las alteraciones. Claro, hay evidencia que se alteraron. Fíjate que veíamos la situación, ¿no es cierto? Me parece que era, a ver, yo tengo el estado aquí. Sí, en Georgia habían 209.000, o sea, en Georgia habían, por ejemplo, 1.000 personas registradas para votar, pongámosle 1.000.000, y habían 1.230.000 votos. No puede ser. Bueno, y resulta que qué pasa con la justicia? todos esos votos eran de, claro, todos esos votos eran de Biden. Es tan evidente eso. ¿Por qué la justicia no ha rechazado todo? O sea, eso es lo que llama la atención. Claro. Porque estamos en Estados Unidos, no estamos, no sé, en Afganistán, que hay una corrupción brutal, o los países africanos. ¿Hay una corrupción brutal también en Estados Unidos? Sí, ¿Podría mira, ser eso? ¿No está cuesta funcionando la entender, justicia? claro, cuesta entender eso, especialmente para uno que ve las cosas de lejos. Los jueces tienen la capacidad, ¿no es cierto?, de tomar decisiones a discreción, aun cuando tengan pruebas sobre sí. Por eso que hay diferentes niveles de corte, ¿no es cierto? Y llegando a la Corte Suprema, normalmente en Estados Unidos la Corte Suprema ha fallado a favor de las personas por temas de libertad religiosa que las cortes inferiores han, digamos, desconocido. Así que no sabemos por qué hay una situación, como tú dices, muy fuerte allí, y esa es la realidad. No, el Franklin Graham, que es, digamos, el evangelista más importante en Estados Unidos en este momento, dice que él cree que estas elecciones fueron alteradas y está llamando a los evangélicos norteamericanos, que están en su inmensa mayoría con Trump, que oren por el país y oren por el presidente. Yo sostengo, digamos, de que, mira, aunque un solo muerto haya votado por Biden, a mí en lo personal la elección está viciada, aunque sea un solo muerto. Pero resulta que votaron como 100.000 personas muertas por Biden, entonces Sí, eso es inaceptable. Lo que llama la atención, o sea, yo entendería si estuviesen en procesos judiciales, pero a mí eso me da un poco de duda, porque ¿cómo puede ser que todos lo rechacen? O sea, no puede ser que todo el sistema americano sea corrupto hasta la Corte Suprema. O sea, si hubiese pruebas tan contundentes como hablan ellos, y hay un fraude brutal, o sea, ¿cómo puede ser que ninguna demanda tenga mérito? Porque han hecho una gran cantidad de demandas en distintas cortes, en distintos estados, apelaciones, Cortes Supremas estatales, Corte Suprema Federal, todos lo han dicho que no. No puedo, Exacto. Claro, ahora, también está de exacto. duda de que qué tanto fraude es real o no, o que o que Claro, no tiene mucho claro, sentido que te rechacen todo. claro, ahora, digamos, así ha sido la actitud de la justicia. Hay que recordar que la justicia ha rechazado todas las demandas, pero son en esos 7 estados nomás, porque todos los otros estados están definidos. Trump ha dicho, yo creo que me engañaron en todas partes, pero como él ganó varios y Biden ganó allá, dejémoslo hasta ahí. Esto se está dando en estos 7 nomás, no es que se esté dando en todo Estados Unidos. Entonces, los abogados de Trump
piensan de que si bien hemos sido rechazados por la justicia, tenemos la oportunidad en el Congreso durante esas 2 horas en que basta que un senador rechace el conteo para que nosotros le pongamos ahora las pruebas, ya no a los jueces, porque los jueces ahora se las vamos a exponer a los senadores. Y se dice, estimado Ariel, que en este mismo momento ya los abogados le han enviado dossier a los senadores republicanos con la información. Incluso se dice también que les han enviado, digamos, información que ha recopilado, digamos, el servicio secreto, pero del ejército, no del FBI, ¿no es cierto?, sino ni de la CIA, sino del ejército, en donde le dice, mire, senador, nosotros le conocemos todas estas yayitas a usted. Así que o acepta, digamos, reconoce que estas pruebas son realmente fuertes, o nosotros le vamos a informar a sus electores las yayitas. Fíjate que hay en ese aspecto una cuestión grave, porque el juez Robert, que es el presidente, digamos, de la Corte Suprema de Justicia, hay fotos de él en donde está en la isla de la fantasía de Einstein. No, pero eso ya no sería como un chantaje, porque, claro, me imagino que tienen cosas que no corresponden, pero las pruebas tienen que ser según mérito. A mí, eso, o sea, yo siempre he dicho, le voy a dar favor a la justicia americana porque confío en que lo harán bien. Pero los tipos no han encontrado las pruebas que dicen no hay fraude. Entonces, si esto se define más por los políticos, obviamente muchos van a decir, oye, pero si la justicia lo rechazó, se van a sentir que les robaron la elección. Porque claro, la justicia te rechazó. Entonces, ¿cómo va a decir sí, ahora? Y los políticos votan por... los políticos no son de confianza, son tipos que votan por intereses. O sea, uno confía en la justicia, pero no confía en un juicio político. Uno claro, sabe que votan en lo en bloque. personal, digamos, sí, yo en lo personal tengo la siguiente percepción, ¿no es cierto? Que tanto los senadores demócratas y los republicanos están molestos porque Trump destapó esto, porque dice que esto le ha hecho mucho daño a la credibilidad de Estados Unidos. Pero la gente se olvida de que Trump no es un político, es un empresario. Trump es un empresario y los empresarios tienen otra ética. ¿Entiendes? Los políticos se guardan, incluso uno ha oído que los políticos se reúnen ya ahora, este periodo gobernáis tú, este periodo gobernamos nosotros, etcétera, etcétera. Pero eso se puede hacer entre políticos, pero cuando tú metes un empresario allí, la situación cambia. Así que ahora solamente confiar en el Señor, como yo te explicaba antes que empezar el programa, en el año 2007, un profeta de Dios dijo que en el futuro, en el año 2007, el presidente Trump fue elegido en 2016, un profeta dijo de que en el futuro Dios levantaría a un hombre de apellido Trump para gobernar a Estados Unidos y él iba a traer la justicia de nuevo al país. Él iba a devolver al país a los valores fundacionales. Y el profeta dijo, yo a este presidente le voy a dar 2 periodos. Entonces yo tengo mucha confianza en eso, pero también sé que podría ser 2 periodos diferidos, ¿no es cierto? Es decir, no necesariamente continuos. Quedaste sin volumen. El próximo programa que tengamos el día miércoles va a estar esto probablemente definido o en discusión, porque el próximo miércoles 6 de enero se abren los sobres, vamos a ver qué hace Mike Pence, qué hacen los senadores. Esta cuestión es como, claro, podría bueno, ser que Trump gane como a la la épica por media nariz. cabeza. A última hora puede ser que se defina y gane o media cabeza. No sé. Oye, Claro, metámonos en el las tema de personas, Israel. sí, las personas dicen de que, porque hay personas que el pastor o el profeta que profetizó esto de Trump al mes murió. Después de profetizar, un mes después murió. O sea, no hay en este momento nadie para reprocharle. Pero las personas que creen la profecía y la defienden, dicen, oye, tranquilo, esto todavía no ha terminado. Vamos a ver qué sucede. Bueno, pasémonos al Medio Oriente, a Israel. Ya vemos que no hubo acuerdo, van a venir nuevas elecciones por 4ª vez, vamos a hablar un poco de eso, hablar un poquito sobre
la eficiencia en la vacunación que ha hecho Israel ha partido muy rápido, bastante bien. Eh, y también el proceso un poco paz, como Marruecos anda un poco bien. ¿Qué nos puedes decir acerca del proceso que de las nuevas elecciones que en Israel, que ya no resultó el gobierno de unidad? Sí, bueno, mira, decir, digamos, que nos llegan noticias muy alentadoras de Israel. En primer lugar, tenían ellos en este momento 5.500 contagiados activos en este instante, pero ya la vacuna está en Israel y ya van más de 500.000 personas que han Sí, sido inoculadas. ¿Ah? Ahora, nos correcto. llegan noticias importantes de Israel en el sentido que hay científicos que están trabajando en vacunas que no las han concluido todavía, pero que van a ser más eficaces. De hecho, un científico demostraba que instalando una luz ultravioleta en un sector determinado, en una pieza cerrada, digamos, se puede hacer entrar a las personas que están contagiadas y en 30 segundos esta luz ultravioleta mata el virus. O sea, noticia muy buena. Bueno, Israel va a salir de esto victorioso. Israel va a producir, digamos, remedios para el mundo entero en este sentido, así que es muy importante saber que esto para Israel es un pequeño incidente, ¿no es cierto? No es lo mismo, por ejemplo, para la República Islámica de Irán, en donde dicen que el COVID está matando gente, pero por centenares, etcétera, etcétera. Digamos dos cositas sobre Israel. En primer lugar, la prensa de Israel hoy día estaba destacando la llegada de Jonathan Pollard. No sé Correcto, si, el espía que está en Estados Unidos, sí. sí, no sé si tú leíste, yo leí, Sí, conocí la historia de Jonathan Pollard hace años atrás. Él es un ciudadano norteamericano, pero de fe correcto, judía, de fe correcto. judía. Él era un oficial de la Armada, Sí, de la Armada. Y él estaba asignado al departamento, al departamento antiterrorista. Entonces, él, en su calidad, digamos, de administrativo allí, descubrió, descubrió por fotos satelitales que Israel iba a sufrir un ataque y los norteamericanos decidieron, claro, los norteamericanos decidieron no informarle eso a Israel. Y él no lo pudo aceptar, no lo pudo soportar, y él le traspasó esa información al servicio secreto de Israel, con lo cual se pudo desactivar el atentado. Bueno, él fue encarcelado en Estados Unidos a pena perpetua, ya estuvo más de 30 años, empezó a pedírsele la liberación. Yo creo que Trump hizo mucho aquí porque se le pidió reiteradamente al presidente que lo liberara y finalmente lo liberaron. Hoy día llegó allá, el primer correcto. ministro Netanyahu lo recibió, Sí. y iban muy contentos, iban eufóricos y que iban con el deseo de quedarse en forma permanente en los Estados Unidos. Bueno, esa fue una condición también de su libertad en Norteamérica, que salieran, que fueran a Israel. Mira, en cuanto se disolvió en este momento y hay elecciones para el martes 23 de marzo. Habría Ok. nuevas elecciones en donde, ¿no es cierto?, están eh, haciendo sus proyecciones. La situación política ha cambiado allá hay un sistema parlamentario en base a partidos. A mí me gustaría, si puedo ocupar un par de minutos en esto, ¿no es cierto?, referirme a las personas que probablemente estarían asumiendo como primeros ministros, porque allá la gente vota por un partido, ¿no Exacto, es cierto? exacto. Obviamente el líder de ese partido tiene mucha influencia en el voto, pero la Ok, gente vota por los partidos. Entonces, un partido, por ejemplo, depende del voto que gana, ¿no es cierto? Tiene 30 escaños, 20 escaños, 5 escaños, etcétera, etcétera. Son 20 escaños en total, perdón, 120 escaños en total. Entonces, ningún partido logra por sí solo tener más de 60 escaños. Si tiene 61 un partido ya tendría mayoría y eso le da derecho a designar al primer ministro, o sea, hacer gobierno. Pero como correcto. allá ninguno de los partidos lo logra, entonces tienen que hacer alianzas. Y hubo muchas complicaciones
por eso que hubieron varias elecciones en este último tiempo, pero finalmente el Likud con el azul y blanco, ¿no es cierto?, se unieron para hacer gobierno y se decidieron, ¿no es cierto?, que estuviera un tiempo Netanyahu que partía y después Benny Gantz que iba a hacer la segunda parte. Pero no se pusieron de acuerdo estos dos líderes para el tema del presupuesto, con lo cual la Knesset, digamos, se disuelve y se llama a nuevas elecciones. Yo, en lo personal, creo que aun cuando tenía mucho interés Netanyahu de no disolver el Congreso, yo creo que en su corazón él tenía el interés de disolverlo porque él no estaba dispuesto a traspasarle el mando ahora en noviembre del año 2021 a Gantz para que él gobierne el periodo faltante. Y eso a mi juicio es importante porque uno tiene que mirar los proyectos políticos de las personas. ¿Ah? Benny Gantz, ¿no es cierto?, era el líder del azul y blanco, y cuando él hizo el acuerdo con Netanyahu para llegar mayoría y hacer gobierno, él tenía un partido con muchísimos escaños, casi 28 más o menos, pero resulta que su partido, digamos, se disolvió últimamente. Y ya ahora en este momento no tiene ni 3 ni 5. Claro que el acuerdo se hizo en otra situación. Pero a mí lo que me desalienta de Benny Gantz es que él estaba, su partido político estaba dispuesto a hacer alianza con partidos que son partidos laicistas y que está incluso el partido árabe. Entonces, él tiene, digamos, un proyecto de país que más bien podría ubicarse en la izquierda. ¿Ah? Un proyecto de país que no apunta en el objetivo de Israel como un Estado judío, como un Estado occidental, democrático, etcétera, etcétera. Mira, hace pocos días atrás Benny Gantz hizo una entrevista y dio una respuesta que a uno le llama la atención. Por ejemplo, él dice, Jerusalén es lo suficientemente amplia para que haya una capital palestina, dijo él, cuando le preguntaron por eso. Dice así, Jerusalén es lo suficientemente amplia para que haya una capital palestina. Eso a nosotros nos habla que él no tiene ningún problema en dividir. O sea, ya el concepto que nosotros dos hemos manejado mucho últimamente y que se maneja fuertemente en Israel, el hecho de la indivisibilidad. Es decir, Jerusalén, capital eterna e indivisible de Israel. Pero eso te quería comentar algo. Mira, lo que pasa es que Jerusalén, bueno, la bíblica es la ciudad vieja, y ha ido creciendo, y los barrios orientales se fueron expandiendo solo con vecindarios árabes. No vi ni un judío ahí prácticamente. Entonces, claro, se llama Jerusalén, pero prácticamente no tiene nada que ver con Jerusalén judía. Entonces, claro, yo entiendo lo de lo indivisible, pero también hay que entender que las ciudades se van expandiendo y son como barrios nuevos de Jerusalén donde viven solo árabes. Yo me acuerdo haber estado allá y no tiene nada que ver uno con otro. Entonces, claro, no se refiere como a la Jerusalén tan como bíblico, tan judía. No. En esa Jerusalén oriental no hay ningún judío. Entonces, tiene también cierto sentido cuando está hablando eso. No es que se divide y se saca a los judíos de ahí, como pasó un poco en la Franja de Gaza, así que hay judíos viviendo ahí. No hay judíos viviendo ahí. Entonces, es como, por extensión se llama Jerusalén, pero podría llamarse otro nombre sin ningún problema. Claro, si no, yo te entiendo lo que tú dices. ¿Ah? Está bien dicho desde cierta perspectiva. El problema está de que cuando Gantz habla, digamos, de hacer una capital que tiene un territorio tan amplio que podría estar para los dos, no hay duda que detrás de eso está el planteamiento que hacen los árabes en relación a las fronteras del 67. Eso significa que la ciudad vieja queda para el lado palestino. El problema está que en la ciudad vieja, estimado Ariel, está el terreno, está el monte Moria, está el terreno donde Salomón construyó el templo. No, claro, eso es indivisible. Yo creo que ahí nadie va a transar.
O sea, una cosa son los barrios que se extendieron árabes, que yo entiendo que es eso, pero si se refiere a entregar donde estaba el templo de Jerusalén, yo creo que ni el más izquierdista te lo aguanta, ¿no? Porque Claro, mira, créeme que, no, claro, lo que pasa es que hay que entender bien, hay que analizar bien las palabras y a qué se refiere, porque a veces tienen doble discurso. O te envuelven, ¿no? Es solamente, yo creo que el Jerusalén que se expandió, pero después te llega, no, porque esto se lo entregamos a los árabes y eso generaría una complicación inmensa. O sea, ese es territorio judío eterno prácticamente, no te lo va a transar la gente. Y ahí sí que generaría un conflicto inmenso. Y también, digamos, el edificio donde está la tumba del rey David también quedaría en esa parte. No, O sea, claro, las instituciones viejas, históricas de Israel, el palacio del rey David que se descubrió el otro día donde podía estar, ¿no es cierto?, también quedaría en el lado de ellos. O sea, eso es impensable. Sin embargo, para el alma judía, y no solamente el alma judía de los que viven en Israel, sino que el alma judía de los 15 millones de judíos que hay en el mundo. Sin embargo, para Benny Gantz, eso no representa mayor problema perder el terreno sagrado del templo. O sea, oye, en Israel el 82% de la población son judíos. Y como tú dices, en la realidad no hay judíos ateos. Todo, ¿quién le entregaría eso? No, ¿Entiendes? nadie. Entonces, Yo creo, no creo que se refiere a eso. Y si eso, por razón, perdieron todos los diputados, porque tenía 28 y ahora tiene 3. O sea, yo creo que Benny Gantz ya no pesa nada. La próxima elección casi desapareció, sí, ¿no? sí, él murió políticamente, se puede decir. Una segunda respuesta con relación a Jerusalén, porque es el tema clave. Dice Benny Gantz, Jerusalén es una ciudad amplia que está repleta de lugares sagrados para todos. Está repleta de lugares sagrados para todos. O sea, para él, Jerusalén no representa en el presente todo ese acervo histórico, cultural y religioso que significó para los judíos ahora. O sea, mira, o sea, con él se pierde el Estado judío de Israel. Bueno, pero mira, para tu tranquilidad, Gantz, como se dice allá en Israel, caput. Finito la comedia, dicen los israelíes, cuando ya políticamente se lo comió Bibi Netanyahu, es muy astuto. Y hoy día ya casi no es. Yo creo que ni siquiera va a estar quizá en el Congreso, que quién sabe. Oye, volvamos acá a nuestro país. Mira, salió un artículo que lo escribió el Centro Simón Weisenthal, que son los cazadores de nazis, en la cual puso en la lista de los top 10 a nuestro querido amigo Daniel Jadot. Yo pensé que eso iba a producir un poquito de molestia, que un candidato importante a la presidencia, nos guste o no, está bastante fuerte. No sé si la va a ganar, pero está fuerte. Se ha considerado como un antisemita, o antisionista, como le llama él, pero y no veo ninguna reacción del mundo político. Yo prácticamente de políticos de poca capacidad mediática se manifestaron que lo encontraban algo pero espeluznante, que un líder político de ese calibre, porque nos guste o no, tiene fuerza el tipo, sea considerado los más antisemitas del mundo. Y la reacción de Chile, de la prensa en general, no la prensa tiene, dice lo que hablan los políticos, la clase política entera chilena le importó un comino. Entonces me da la impresión que ser un súper antisemita, porque estamos hablando de los más antisemitas del mundo, no produce nada acá en Chile, ¿no? A nadie le molesta. ¿Qué te parece a ti este artículo y la reacción que hay acá en Chile? Claro, interesante. Aquí hubo reacción, la radio Bio Bio, varias prensa le dieron cobertura a esa noticia. Sí. En primer lugar, a mí me gustaría empezar un comentario alabando, reconociendo, resaltando la existencia y la labor que hace el Centro Simón Wiesenthal, que es una institución que se dedica a documentar
las víctimas del Holocausto y lleva registro de los criminales de guerra nazis y de sus repetidas actividades. Tiene su sede central en Los Ángeles, pero tiene oficinas en otras partes del mundo como en Nueva York, Miami, Toronto, Jerusalén, París y Buenos Aires. ¿Ah? El centro Simon Wiesenthal una vez al año emite un informe en donde muestra el ranking de los más antisemitas del mundo. Y en el informe de este año 2020 incluye a un chileno, y el título que le ponen en el informe es Chile, un hombre que podría liderar la nación. Dice el informe: Chile, un hermoso país de América del Sur, es el hogar de la tercera comunidad judía más grande de Latinoamérica, aproximadamente 20.000. Las estadísticas nuestras son que en Chile hay 15.000 judíos. Dice, pero también alberga la comunidad palestina más grande fuera del mundo árabe, aproximadamente 300.000. Yo he leído cifras que son 400.000 claro. los descendientes de los palestinos. ¿Ah? Bueno, el arquitecto Daniel Jadwe es el alcalde de la comuna Recoleta, en Santiago de Chile, la capital del país. Jadwe, miembro del Partido Comunista, es una personalidad a nivel nacional y es mencionado como un futuro potencial presidente. Dice que él ha utilizado fondos municipales para financiar actividades pro BDS. Aquí presenta las pruebas. Y anti-Israel. El alcalde Jadwe apunta hacia la comunidad judía con perniciosas difamaciones que rememoran la de los protocolos del sabio de Sion. Acusa a los judíos de controlar los medios de comunicación y de doble lealtad, porque aman a Israel. Sí, imagínate. Es un insulto que el Estado de Israel, a través de sus agentes acá en Chile, quiera importar la contienda, dice Jadwe. Tienen que aprender a definir si son o no son ciudadanos chilenos. Esto es por el amor y el afecto que tienen los judíos por Israel. Lo que pasa que, bueno, después lo comentaba. El año pasado, el Consejo Municipal de Recoleta aprobó una resolución que decía: el pueblo palestino ha sido víctima de un plan deliberado de violencia y terror por parte de grupos sionistas armados. Jadwe insiste, los líderes de la comunidad judía en Chile actúan en Chile en nombre del Estado de Israel, y agrega: me llevo muy bien con los judíos, con los sionistas tengo algunos problemas. Jadwe siempre se refiere a los judíos de Chile como la comunidad sionista de Chile. En un momento de creciente antisemitismo mundial y de terrorismo islamita, atacando desde Francia hasta las Filipinas, Jadwe insulta a las tres religiones abrahámicas. Si naces en una familia judía, puedes creer legítimamente que eres parte del pueblo elegido y que puedes matar a los palestinos para quedarte con sus tierras. Bueno, esta es la realidad. A mí me place verdaderamente que esto esté parte del informe. Un judío al que yo sigo en Twitter, que se llama Jorge Chausson, él ha considerado que incluir a Jadwe dentro de los 10 peores antisemitas del mundo en el año 2020 es exagerado. ¿Ah? Es exagerado, dice él en un Twitter, algo más o menos parecido allí. Pero a mí me alegra, me place que esto se dé a conocer, porque es parte de la campaña que nosotros hacemos de promover políticos pro-israelitas y ir desechando políticos que sean contrarios al Estado de Israel, porque en una cosa se equivoca el señor Jadwe. No solamente los judíos chilenos son sionistas, también los evangélicos somos sionistas. Así que cuando él hace esas declaraciones, cuando él promueve esa resolución en su consejo, ¿no es cierto?, él tiene que saber que no solamente está ofendiendo a los judíos chilenos, sino que está también ofendiendo a los millones de evangélicos. Y eso es importante porque de esa forma él prácticamente no tiene ninguna posibilidad. El Partido Comunista lo va a presentar como su candidato a las primarias de la izquierda. Si él va en una primaria de la izquierda extrema, ¿no es cierto?, con el Frente Amplio, con la Beatriz Sánchez, o no sé con qué otra persona de la izquierda, la Pamela Giles, etcétera. Si él va en una primaria con toda esa gente, podría ser probable que gane esa primaria.
pero cuando él se enfrenta a la primaria de la izquierda en general, de la unidad constituyente, que está formada por los partidos de la Concertación Nueva Mayoría, yo veo muy difícil que él le gane a uno de estos candidatos. Ya la Yo no le expresidenta veo, Bachelet, si tú te fijas, la centro izquierda no tiene ningún candidato. O sea, mira, yo sí, hoy día la CADEM, la de noviembre, solamente perdía con Lavín por muy poco y por Sichel. Mira, a mí lo que me sorprende es que un tipo de contar, ya, digamos antisionista, yo le voy a conceder, yo soy sionista, tú también. Hay un silencio absoluto de la clase política chilena. Mira, la derecha no para de atacar a Jadwe. Hace lo que hace, lo atacan. Esta es una de las cosas más graves del mundo. No dicen nada, ningún líder, disculpe, tú eres de Republicano, de la UDI, de RN, de Evópolis, del PRI, de la DC, para la Centro. Partido Democrático, tenemos un líder, el antisemitismo es comparado con Hitler. No dicen nada, absolutamente nada. Entonces, ¿cómo puede ser a un tipo que le dan como caja todo el tiempo, lo atacan, lo atacan, lo atacan, lo atacan? Se consideran los más antisemitas del mundo, silencio absoluto. ¿Qué pasa con lo que o sea, por qué ese ningüeneo no le interesa, le da lo mismo? ¿Por qué? O sea, yo creo, o sea, lo noto inmediatamente, que el antisemitismo es muy bien visto en Chile y es muy transversal en toda la clase política. Unos más virulentos, otros más violentos, otros más extremos, pero en general cae bastante bien. No he escuchado ni una declaración jamás de, por ejemplo, tú que estás con José Antonio Caz, que le da como caja a Jadwe, pero ahora no dijo nada. Cuando atacó a la comunidad judía, no dijo nada. Entonces, ¿cómo puede ser? Esa cosa no molesta en Chile y es lamentable, pero ser antijudío o antisionista, acá lamentablemente tenemos que decirlo, cae muy bien a mucha gente. Eso es lo que yo estoy percibiendo. sí, mira, yo te diría en relación con eso lo siguiente. Tengo la misma opinión tuya en ese sentido. No puedo ocultar en este momento decir que yo soy militante del Partido Republicano que preside José Antonio Caz. Y el Partido Republicano tiene su think tank. Todos los partidos políticos tienen un Sí, think tank detrás correcto. que le provee de los insumos Exacto. intelectuales para sus luchas, sus batallas. Y el Partido Republicano tiene como su think tank al Instituto de Ideas Republicanas, que se supone que tiene un grupo de profesionales que analizan las diversas áreas de la actividad nacional para hacer diagnóstico y a la vez hacer sugerencias. Entonces yo he expresado, y lo he hecho en el WhatsApp de Republicano, que me extraña y me duele un poco que el Instituto de Ideas Republicanas no haya dicho absolutamente nada, no haya expresado ni una pequeña opinión siquiera sobre lo que está pasando con las elecciones en Estados Unidos. Es el Partido Republicano. Yo estoy seguro, estimado Ariel, que cuando el don José Antonio Caz creó este partido, le puso republicano justamente porque él quería que este fuera una réplica del Partido Republicano de los Estados Unidos. Él admira al Partido Republicano, él admira al presidente Trump, porque cuando yo estuve en su oficina, don José Antonio tenía una figura del presidente Trump que él respetaba. Entonces, todo el mundo sabe la tremenda lucha, la tremenda batalla que está dando el presidente Trump por la integridad de las elecciones y el Instituto de Ideas Republicanas. ¿Cómo no tiene una persona encargada de evaluar la relación internacional y decir, pucha, por lo menos, oye, apoyamos, estamos conscientes, respaldamos al presidente Trump en su lucha por la integridad, por la santidad de la elecciones, pero no han dicho nada, como que les importa un soberano rábano? Entonces, en este sentido, yo me uno a ti, aunque en este caso puedo considerar que sea un poco prematuro, ¿no es cierto? Tal vez mañana o pasado, porque esto está recién repercutiendo en Chile. Está recién repercutiendo. Es probable de que el don José Antonio Caz, que es el presidente del partido, pueda dar alguna opinión, o don Edward, el encargado del Instituto de Ideas Republicanas, también pueda expresar eso, porque es importante. El Partido Republicano tiene muchos evangélicos. Nosotros estamos interesados en apoyar, bueno,
en los evangélicos en apoyar a él para su candidatura presidencial, pero él tiene que hacernos un cariñito a nosotros, como No, evangélicos, él mira, tiene que hacer un pa- pa- cariñito, o sea, él tiene que así es, saber que mira, nosotros los evangélicos amamos a Israel y que por lo tanto no le vamos a dar un solo voto a Jadwe. Entonces él tiene que hacernos un cariñito si quiere que nosotros le respaldemos en sus actividades bueno, presidenciales. por Yo te estoy ahora, hablando ahora como sí, evangélico, no, sí, no por como militante. ahora yo no he visto nadie que ha defendido a Israel, solamente ustedes, los pastores evangélicos, gente más común, pero de la política. Mira, ¿sabes lo que significa Daniel en hebreo? Dan es juicio, juicio de Dios. Yo se lo dije, y esto te lo voy a profetizar, no, se lo dije hace 6, 7 años atrás, paren con el antisemitismo, no tienen ni idea el odio que va a ir surgiendo, no se van a dar cuenta, lo van a enseguecer, va a llegar a un nivel de violencia que no va a haber nunca en este país. Eso se lo dije 4 o 5 años atrás. Paren con esto, ustedes no saben lo que se está metiendo. Por algo en Europa murieron 60 millones de personas. Es una cosa brutal. En Alemania, el país más culto, más avanzado, más inteligente de Europa, se ensegueció por el antisemitismo y dejó la embarrada. Yo no quiero ser pájaro para abuelo, pero yo creo que el castigo viene de Dios mismo te castiga por donde tú pecas. Querían odiar a los judíos, a los antisemitas, bueno, aquí lo tienen, se los presento, a su gran líder antisemita, porque lamentablemente yo creo que él en una primaria de la izquierda gana lejos, porque la centro izquierda no tiene ningún candidato. Y la centro Pero derecha, si tú te en una refieres primaria, a la izquierda en, extrema, es decir, el no, en Partido una Comunista, no al primaria Frente Amplio, en una primaria, lejos te va a ganar el Jadwe. Es un tipo súper sí, preparado, sí, tiene sí, y te digo que si la izquierda va unida y el poder lo va a unir, la izquierda completamente unida, la derecha no le va a ganar. Entonces yo creo que el gran castigo que viene por el antisemitismo de este país se llama Daniel Jadwe y coincidentemente se llama el juicio de Dios, porque ya claro, no lo pararon. Y nadie habla, y sí, estos son los momentos para hablar y hay silencio absoluto. Silencio, o sea, el tipo que todos lo atacan, ahora que ataca a Israel y a los judíos, se callan. Y esas cosas tienen repercusiones. Y lo sé, y claro, esto no es solo un tema religioso, porque yo conozco el antisemitismo, lo he estudiado desde que viene desde la Grecia antigua. Son fenómenos que se repiten y se repiten y te crean caos sociales. Y no me pueden negar que el año pasado en Chile se dio un nivel de violencia jamás visto en este país. El país se descontrola, el odio se empieza a sí. aumentar. Y en este odio, el más odiador gana. ¿Y quién es el más odiador de todo? Se llama Don Daniel Jadwe. Es un Claro, tema mira, que lo estoy sí, viendo. yo tengo una opinión distinta a la tuya en ese sentido. ¿Ah? Yo creo que él tiene posibilidad de ganar la primaria, a pesar de que con la señora Pamela Giles están bien empatados, pero yo pienso que él podría eventualmente ganar la primaria, porque el Partido Comunista tiene su maquinaria política de muchos años, podría ganar la primaria de la extrema izquierda, o sea, el Frente Amplio, el Partido Comunista, Revolución Democrática, etcétera, etcétera, pero que le gane a algún candidato de la unidad Como cuál, constituyente, mira, que analiza un la poco. mayoría. ¿Qué candidato tiene la centro izquierda? Exacto, justamente. No Ayer tiene ni nomás, uno. la expresidenta Michelle Bachelet ¿Mm? ha expresado su opinión a favor de la ministra Narváez, que no recuerdo el nombre en este Claro. momento, Marcela Narváez. El señor Insulza, que es candidato presidencial, ha dicho que es una persona muy poco conocida, don Francisco Vidal. El problema está, oye, que hay algo realmente como vergonzoso, inentendible, inaceptable, algo indigno, creo yo. El PPD le ha dicho a sus militantes, oye, todos los que quieran ser candidatos presidenciales tienen que depositar 7 millones de pesos. Depositar 7 millones de pesos y ahí nosotros vamos a escoger al que nos represente. Tienes Ah, razón tú bueno, en ese sentido, ¿ah? Porque los candidatos de por allí, por lo menos parece, son Francisco Vidal, don José Miguel Insulza, ¿no es cierto?, la señora Narváez, oye, y que nos quedan bueno, 5 minutos, pero acuérdate que no es coincidencia, Daniel, el juicio divino se nos va a venir. Pero mira, últimos 5 minutos que nos quedan, hablan un poco de tu libro. Tú escribiste un libro súper interesante, yo voy más o menos en la sí, parte de los musulmanes. Coméntanos un poquito, claro, por favor. exacto, muchas gracias. Sí, algo te iba a decir, que quiero que quede grabado. El señor Jadwe no tiene ningún voto evangélico.
Eso te lo estoy Eso sí, firmando. espero. No, Y eso sin, te lo creo 100%. y sin, y sin voto evangélico, nadie gana en este país. Nadie gana en este país No lo sé. sin el voto evangélico. En la segunda vuelta, al presidente Piñera le mandamos 500.000, 600.000 personas, casi llegó al 56% frente al otro. Esto mismo vamos a hacer nosotros en su momento, etcétera, Ya. etcétera. Mira, bueno, gracias a Dios, si tú puedes mostrar, yo te mandé a ti y te acabo de mandar de nuevo la tapa del libro, no sé si se puede mostrar. Sí, un segundito. Eh, Se llama, es un nuevo libro, yo diría que 140, 150 páginas, se llama Paradigmas e ideologías, propuestas para construir sociedad. Y es un libro que tiene una tesis muy definida, pero yo lo quiero presentar de esta forma en este momento. Hay una explicación y descripción de las 4 ideologías. Exacto, hay una descripción de las 4 ideologías que controlan a la humanidad. Tenemos el progresismo, el bolivarianismo, el islamismo y el cristianismo. Entonces hacemos una descripción de cada una de esas ideologías y presentamos los resultados. Te adelanto, por ejemplo, que el resultado del bolivarianismo en el mundo es Venezuela, para que las personas piensen, mediten si realmente valdría la pena pelearse por el bolivarianismo en Chile. En el caso del progresismo, tenemos los países de Europa que dejaron atrás el cristianismo, se hicieron progresistas, pero países, ¿no es cierto?, que viven, que pasan de una crisis financiera, económica, a otra crisis, a otra crisis. Hay países que tienen el 20 hasta el 25% de sus jóvenes cesantes, países, digamos, que tienen su sistema de bienestar quebrado, sus sistemas previsionales quebrados, países que están emitiendo mucho dinero inorgánico, sin fundamento. Bueno, y en el caso del islamismo, nosotros tenemos como los países emblemáticos, tal vez podría ser Turquía, la República Islámica de Irán, los países que suenan, que son países donde no hay democracia, gobiernan dictadura, donde no hay desarrollo económico. Por cierto, los reyes de esos países viven, que tienen hasta su grifería de oro, pero la gente par de cuadras más allá vive en una carpa y no tiene agua potable, etcétera, etcétera. Y tenemos nosotros la ideología cristiana también, ¿no es cierto?, bien explicadita con su emblema, el país más rico y poderoso de la tierra. Basado en la ideología cristiana se construyó el país más grande y poderoso del mundo, el que ha alcanzado el mayor desarrollo económico, que es los Estados Unidos de América. También el libro demuestra que cuando empezó a aplicarse el paradigma norteamericano en Chile a partir de la mitad del siglo, a la mitad de la década del 70, ha producido. Este libro te explica a ti que lo que sucedió el 11 de septiembre del 73 se llama Revolución Norteamericanizadora. Y en esa fecha empezó un proceso de poder igualar a Chile con los Estados Unidos. Hasta esa fecha, hasta las 12 del día, lo que se estaba haciendo en Chile es sovietizar nuestro país. Pero a partir de las 12 del día empezó un proceso de norteamericanizar nuestro país. Y en todos estos años en que este paradigma societal norteamericano se ha estado aplicando en el país bajó del 50 al 8% la pobreza, subió de $2.000, $3.000 per cápita, casi a 25.000, es decir, el paradigma cristiano, societal cristiano, trajo beneficios a nuestro país. Y la ideología cristiana le produjo grandes beneficios a los Estados Unidos. Entonces, este libro presenta las 4, pero obviamente está diciéndole a nuestros compatriotas, a los chilenos y particularmente a los evangélicos, que apoyemos a los candidatos que sustenten valores de la ideología cristiana para que ellos lleguen al gobierno. Este libro ya está siendo impreso y pronto va a estar disponible en algunas partes en físico y también en digital. Así que le invitamos a los chilenos que lo lean. Vamos a tratar que el costo sea ínfimo y que esté al alcance de todos. Y tú, que yo ya te envié digitalmente una copia,
¿podrías a lo mejor hacer algo y decir si realmente vale la pena leerlo o no, estimado Ariel? Absolutamente, mira, es un libro súper pedagógico. Eso es lo que más me gustó. Te explican palabras simples, conceptos complejos. Tú tienes una capacidad pedagógica muy buena. Entonces, te dejan muy claro cómo son los paradigmas y qué son las ideologías. Entonces, yo lo recomiendo absolutamente. Lo puede leer cualquier persona con conocimiento básico, medio o alto, porque te ordena, es un libro que te ordena la cabeza de qué significa una ideología. Yo lo recomiendo absolutamente, me he entretenido bastante. Y me encantaría, bueno, para mí un honor tener un autor de un libro tan interesante, que lo conversemos en cada uno de nuestros programas, un capítulo, ciertas ideas, porque a mí me dejó mucho más claro lo que es el progresismo, el islamismo, muy interesante, bien documentado y sobre todo pedagógico. Yo se lo recomiendo absolutamente, el que quiera aprender y entender este tipo de paradigma y ideología, fantástico el libro. Sí, bueno, yo te hice saber de la existencia de este libro y tendré una copia porque tengo mucho interés, todavía lo mantengo, que en uno de estos programas, cuando tú lo estimes, podamos hacer una presentación oficial del libro. Y también me agradaría mucho que, digamos, creciera, floreciera ese interés que tú tienes de poder promoverlo el libro y hacer que pueda llegar a muchos lugares porque, como dices tú, entrega una información que puede ser muy útil para los chilenos, muy decidora para los evangélicos y para toda la gente puede ser entretenido leerlo. Sí, pues. Oye, se nos pasó la hora volando nuevamente. Sí, a mí me Estuvo gustaría muy decirte entretenido. que yo en su Vamos a momento, cerrar. sí, en su momento le envié el link al pastor Ricardo Torres, que él estaba Ya, invitado. Él me comunicó como a las 6, 7 de la tarde que le iba a ser imposible conectarse sí, porque le había ocurrido una situación en su casa que no iba a poder. Yo entiendo. le pedí que nos acompañara, aunque sea un par de minutos, le envié el link oportunamente, pero no lo hizo, así que parece que no pudo resolver el problema. Le damos esta información a la gente porque vio nuestra publicidad. Así es, pues. Oiga, vamos cerrando. El próximo miércoles va a ser, créanme, uno de los días más importantes en la historia del mundo moderno. Se va a definir unas elecciones más complejas de la gran potencia de Estados Unidos y nosotros vamos a estar como hablando, cuando se dice, cuando el pan sale recién del horno, la noticia calienta en vivo, qué es lo que va a pasar. Bueno, Rodolfo, muchas gracias, que tenga una excelente semana, un excelente año nuevo. A los que nos ven y nos siguen, muchas gracias. Les deseo un gran 2021, seguro que va a ser mucho mejor. Y nos veremos la próxima semana acá en Al lado de Hashem. Hasta luego. Bendiciones, estimado Ariel. Muchas Bendiciones. gracias. Shalom. Shalom.